Sobre la Mesa con Jorge Oropesa, en el 106.1 de FM Estéreo 1. Continuamos. Son las 5:18. Gracias por seguir con la señal del 106.1 de FM Estéreo 1. Gracias por acompañarnos también en las redes sociales. Un saludo para Alejandra Reyes, Downs Barrientos, José Espinosa. Gracias por seguirnos a través de las redes sociales y también gracias a quienes nos mandan mensajes a través del WhatsApp 951-285-6280. Y vamos a enlazarnos vía Zoom para toda la audiencia con Francisco Melo y Gibran Ramírez. Ambos pertenecen a Movimiento Ciudadano. Francisco Melo es el representante del Movimiento Ciudadano aquí en Oaxaca y Gibran Ramírez es diputado federal. Y justamente en Movimiento Ciudadano tienen una posición muy clara sobre lo que ocurre en Oaxaca, tienen un posicionamiento que han llevado a la Cámara de Diputados, al Congreso de la Unión, sobre la violencia contra los periodistas, los ataques a la libertad de expresión y particularmente después del pues lamentable homicidio del periodista Alejandro Leiva. Saludamos con gusto tanto a Francisco Melo como a Gibran Ramírez y bueno, preguntarle sobre esta posición muy contundente de Movimiento Ciudadano. Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, es un gusto estar aquí sobre la mesa, platicando con tu audiencia. Bueno, pues lo que presentamos el día de ayer en la comisión permanente es solamente la actualización de una propuesta que hemos hecho por lo menos desde abril de 2025 y que habíamos reiterado ya este año, donde sostenemos que los poderes constitucionales no funcionan en el estado de Oaxaca, que hay ingobernabilidad que se ha ignorado a nivel nacional, entre otras cosas, porque a nivel local hay pues una política de control de la información que hace que eso no transite. Nosotros hemos seguido diciendo lo mismo. Quiero decirte que lo mismo nos pasó, por ejemplo, en el caso de Sinaloa. Habíamos hecho la misma anotación, pero solamente hasta que sucedieron hechos terribles que pusieron en la vista nacional al Estado, en ese caso y en el caso del Estado de Oaxaca, es que nuestro posicionamiento se volvió más visible. Entonces, en un lugar donde se controla todo el poder legislativo por parte del Ejecutivo y en el que se subordina también el Poder Judicial y los órganos autónomos, ahí para empezar ya no se están respetando los preceptos básicos de nuestra Constitución y en ese sentido los poderes constitucionales no funcionan. Esto digamos del lado técnico, pero hay también un lado político, moral. No podemos quedarnos de manos cruzadas y por lo menos tenemos que dejar testimonio de que este no es un país normal, porque en un país normal no se permitiría que siga en funciones un gobierno en el que un día suceden despojos de 17,000 hectáreas, como en San Pedro el Alto, o donde hay la pretensión de despojar ya sea a cooperativas en algunos casos, a comunidades de sus tierras para hacer desarrollo turístico o especular simplemente con el terreno. No se pueden morir 21 activistas y dirigentes indígenas, no pueden perecer 2 personas que habían ya dejado dicho que si algo les pasaba, pues responsabilizaban al gobierno del estado, como en el caso de Sandra Domínguez o como en el caso de Alejandro Leiva. Eso no puede suceder en un país normal y que ese gobierno siga en funciones. Ahí los poderes ya no tienen una legitimidad, una razón de ser, eso dejando de lado lo del revocatorio, y nosotros creemos que el ánimo en la sociedad oaxaqueña va en este sentido y eso es lo que queremos llevar al Congreso de la Unión. Esa es nuestra tarea, pues. Y bueno, justamente Alejandro Leiva fue uno de los periodistas que tocó de manera recurrente estos temas, el tema de la corrupción, el tema agrario, la invasión, y justamente estos temas de lo que habla diputado. En particular, diputado Francisco, sobre el asesinato del periodista Alejandro Leiva, ¿cuál es la posición del Movimiento Ciudadano?
Bueno, mira, Jorge, de entrada compartimos con Oaxaca, con los amigos, con los lectores de Alejandro Leiva, nuestro, nuestra solidaridad con su dolor, con este sentimiento de injusticia que lastima a la clase periodística, a la labor periodística y a la libre expresión en Oaxaca. Nosotros hemos sido muy respetuosos, pero creo que el nivel de violencia, de inseguridad y de insolencia del gobierno del estado nos obliga a ser muy firmes en nuestra posición. Es que es Oaxaca ya el tercer estado con más crímenes y atentados contra personas que se dedican al periodismo. En este año, lo que va del año, ya son 10 periodistas que han sufrido esta violencia y el más reciente y que nos duele a todos, pues es el del valiente compañero periodista Alejandro Leiva. Por eso, para nosotros es inadmisible callarnos. Creo que la mejor manera de honrar al periodismo en Oaxaca y a la libertad de expresión es alzando la voz, porque justo ahora, cuando más se necesitan garantías y seguridad para ejercer la libre expresión y que quienes se dedican a comunicar y a difundir la realidad de nuestro estado, cuando más se necesita garantías para ellos, el gobierno anuncia una lista de sus medios y periodistas de odio, según él, al que se refiere, y esto pues alimenta este clima de tensión, de presión contra la libertad de expresión. Justo ahora que muchas personas en Oaxaca están dolidas y una familia en luto, pues empleados del gobierno del estado impiden a la familia de Alejandro Leiva, a sus amigos, al gremio periodístico, manifestarse pacíficamente para exigir justicia y que este no sea otro crimen que quede en la impunidad. Es un asunto serio, nos lastima a todos, queremos ser muy cuidadosos en que no sea un asunto partidista, pero creo que este nivel es inadmisible y tenemos que alzar la voz porque la mejor manera de defender nuestros derechos es ejerciéndolos. Y en Oaxaca la libertad de expresión y el ejercicio periodístico debe ejercerse con más vigor, con valentía, como lo hacen los periodistas oaxaqueños, sobre todo quienes fueron a la reunión con el gobernador a decirle de manera directa preguntas que sin duda incomodan. Y ese es el poder del periodismo, incomodar al poder y también de la sociedad, pues que ejerce su derecho a informarse de la manera diversa, de manera libre. Y esa es la postura del Movimiento Ciudadano, defender los derechos de todos los oaxaqueños ante gobiernos que en vez de garantizar que todos los derechos sean respetados, pues ahora parece que es desde el propio gobierno donde se genera este clima de presión, de intimidación que no podemos permitir. ¿Cómo califican la actuación del gobierno, del gobernador particularmente, a partir del suceso, a partir del homicidio de Alejandro Leiva? Porque parece, ha habido una conferencia, la Fiscalía ha presentado una noche previa que la FGR ya había traído el caso. ¿Cómo han visto la actuación institucional y política de un gobierno del Estado señalado en una vertiente de este caso ante un suceso así? ¿Ha sido adecuada? ¿Cómo la califican? Bueno, pues ha sido de manual. Ya tienen el manual de control de crisis que desgraciadamente, marcado por el estilo del gobierno federal anterior, es más bien el cinismo, la negación absoluta, la indolencia y la confianza en que aún en instancias federales, aunque se recabe información, esta no se procesará ni se presentará penalmente. ¿Y qué mejor muestra podemos tener de eso sino los casos, digamos, tan ardientes de Enrique Insunza y Rubén Rocha Moya, que además son requeridos por los Estados Unidos, que sí fueron requeridos a declarar por la Fiscalía General de la República, pero de los cuales no tenemos ninguna información? Esa es la garantía que desde el poder presidencial se les está dando a los gobernadores en los pequeños infiernos que están creando en cada uno de sus estados, en estos estados que hemos dicho que están en crisis. Entonces han actuado con eso, con el manual del control de crisis, esperando que a esto lo tape algún escándalo o alguna acusación que vendrá después. Confían en que no se acumulen, pero me parece
y que la marca de esta respuesta, como dije, es el cinismo y aunque eso es deplorable, les ha funcionado hasta ahora. Yo creo que eso tiene un límite, que eso va a dejar de funcionar en algún momento, por lo menos en este momento los periodistas del Estado les plantearon o les pusieron una agenda al preguntar si tomaría licencia el gobernador para que las investigaciones se desarrollaran, pues digamos, de una manera más bien libre y con facilidades. Y no han dejado de reaccionar a ello y en ese sentido nosotros, en mi caso como representante ante la comisión permanente, pues solamente llevamos esa demanda que es de la sociedad oaxaqueña porque creemos, pues como él mismo lo ha dicho, que el gobernador no tiene el honor necesario para presentar su licencia y que entonces son los órganos de control de la República, en este caso el Senado, quienes tendrán que tomar cartas en el asunto. Y yo creo que incluso a la coalición gobernante le conviene que así sea. Ellos incluso para mantener un poco de la mística con la que crecieron, que a muchos llegó a ilusionarnos, un poco para salvar algo incluso de la imagen, creo que les ayudaría a reconocer donde las cosas están peor. Hay una solicitud también desde el Cabildo de Oaxaca por parte de un regidor familiar de Alejandro Leiva de que si el gobernador por cualquier razón política no pide licencia, sí separe del cargo a los otros dos funcionarios que de manera literal en una videocolumna Alejandro Leiva señaló, es el caso del consejero jurídico y el secretario de gobierno. Francisco Melo, ¿qué opinas de esta solicitud y si sería sano también esta petición? Bueno, yo creo que mientras hagamos todas las posibilidades que nos da la ley para exigirle a los gobiernos respuestas, acciones contundentes contra la impunidad y contra la violencia, siempre serán recibidas. Nosotros siempre vamos a estar utilizando los medios institucionales, como lo hace Gibran desde la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, como lo puede hacer cualquier persona, regidor, regidora, desde el Cabildo. Creo que tendríamos que respaldarla porque el problema de este gobierno es que ante este clima de violencia y de atentados contra los periodistas, su respuesta primitiva es más censura. A ver, se planteó en el Congreso del Estado posicionamientos de parte de los partidos políticos para hablar sobre este caso y cómo responden los empleados del gobernador allí en el Congreso, pues con más censura. Es decir, cuando más se necesita libertad de expresión y pluralismo político en las instituciones, pues Morena y sus empleados responden con censura para proteger al gobernador. Fue en el Congreso donde impidieron que Movimiento Ciudadano tuviera una participación para institucionalmente, desde el Congreso, desde las instituciones, construir salidas a este problema y sin embargo actuaron con censura silenciando la voz de nuestra diputada Alejandra Morlán. Es decir, cuando más se necesita democracia, cuando más se necesita diálogo, cuando más se necesita ejercer nuestros derechos, Morena y sus gobiernos responden de la manera más primitiva y autoritaria que son, con censura, con hostigamiento, y cuando más se necesita en este país un clima distinto para la democracia y nuestros derechos, pues ahora el gobierno federal ha presentado sus famosos lineamientos para regular noticias y opiniones, pero lo hace imponiendo mecanismos de control y multas a medios de comunicación. Es decir, hay un contrasentido que no podemos nosotros pasar por alto. Es que ellos piensan que para Morena y sus gobernantes la única fuente de información autorizada y la única referencia de la realidad para Oaxaca y para los mexicanos son sus conferencias mañaneras, conferencias que son puestas en escena a modo, donde a verdaderos periodistas, verdaderas instituciones y organismos defensoras de los derechos de la democracia y la libertad de expresión han identificado que los gobernantes de Morena se atreven sin ningún recato a decir miles de mentiras todos los días. Y eso es lo que ellos hoy quieren hacernos vender como el derecho de las audiencias. Ese es un problema serio, Jorge, es estructural, pero Oaxaca está pagando con violencia, con miedo,
los malos gobiernos que hoy padecemos. Y tenemos que, en consecuencia, como sociedad, como actores de un instituto político que pide, pues, que en este país todos podamos ejercer nuestros derechos en libertad, en seguridad y paz, no nos vamos a callar. Gibran Ramírez, diputado, Francisco Melo, el dirigente estatal aquí de Movimiento Ciudadano, aquí en Oaxaca. Gracias a ambos por esta posición sobre lo que está ocurriendo en Oaxaca y por supuesto que vamos a estar muy atentos de lo que realice MC de manera institucional y de manera política. Gracias. Gracias, Jorge. Hasta luego. Pues ahí lo tienes, una posición muy clara de Movimiento Ciudadano. Hay muchos mensajes, vamos a la pausa, regresamos, seguimos con este tema, vamos a analizarlo desde un punto de vista más jurídico y por supuesto daremos lectura a algunos mensajes. Volvemos. Análisis profundos, noticias de relevancia, historias inspiradoras y más. Sobre la mesa, en un momento continuamos.